Visita esta noche un intelectual, escritor, politólogo cubano que yo respeto muchísimo, Julio Schilling. Bienvenido, querido Julio, gracias por venir. Encantado de estar contigo. Es un honor compartir contigo esta noche. Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? ¿Quién fue un mejor presidente para ti, que llevas la vida entera viviendo en los Estados Unidos? ¿Bush papá o Bush hijo? Fíjate, fueron presidencias diferentes. Muchas veces el Bush padre, pues por el anexo que tuvo con el gobierno de Ronald Reagan, pues lo consideran como el tercer término de Reagan. Sí. Pero Bush padre tenía más parecido a otro republicano, a Richard Nixon. Fíjate que en determinados proyectos, por ejemplo, el proyecto del acto de limpieza de aire, la enmienda, hace una enmienda en el año 90 consecuente con esa ley del año 70. O sea, venía más de la corriente de pensamiento más moderado. En cambio, Bush hijo probablemente tenía más una visión, era más ideológico. Sí, además Bush hijo estaba rodeado de Cheney y de Rumsfeld, que lo llevaron muy a la derecha, ¿no? Correcto. Cosa que su papá en su día le criticó. Pero entonces, si leo entre líneas tu respuesta, ¿crees que Bush papá fue mejor? A pesar de que no ganó la reelección. Bush papá estaba mucho más preparado. Sí. O sea, estaba mucho más preparado. Sí. Siguió la corriente exitosa que heredó de la revolución Reagan, porque podemos decir que fue una revolución con un impacto tan grande que hasta el gobierno de Bill Clinton tuvo que seguir la noción. Recordemos cuando Bill Clinton dijo, la era del gobierno grande ha terminado. O sea, que siguió lo que Ronald Reagan estableció. Y Clinton, siendo un demócrata, fue fiscalmente muy responsable. Muy responsable. Pero por supuesto. Cuidó los equilibrios presupuestales. ¿Quién es el mejor presidente que has visto tú en Estados Unidos, desde que tienes uso de razón? Bueno, te diría Lincoln, pero bueno, ese no lo vi, pero sin lugar a dudas te diría que es el más importante. Pero en la era moderna, Ronald Reagan. Ronald Reagan, porque no solo la política de contener el comunismo la cambió para la de revertir el comunismo. O sea, cambió la forma, la diferencia entre la doctrina Reagan y la doctrina de Truman, por ejemplo, que era de contención. Reagan tomó una posición mucho más agresiva. Pactó con países que producían petróleo para bajar el precio, para negarles recursos a la Unión Soviética. Sí, o sea que Reagan sería el mejor. Lo que hizo Bush, papá, el año 89 en Panamá, o sea, entrar, invadir Panamá, derrocar a un narcodictador que había sido aliado de los Estados Unidos y agente de la CIA, como Noriega, y que luego traiciona a los Estados Unidos y pacta con Pablo Escobar. ¿Eso que hizo Bush estuvo bien hecho? Estuvo más que bien hecho. ¿Por qué? Hace falta, porque es solidaridad con principios elementales. Mira, parte del problema, Jaime, que hemos heredado a consecuencia del comunismo soviético fue que lo que se ganó en la guerra se perdió en la paz. Y te quiero explicar ese punto. La noción de la democracia se ha desnaturalizado en gran medida y dictaduras se han aprovechado de la noción de votaciones, que es un engaño por lo que son votaciones competitivas. Eso es un fenómeno reciente de nuestro tiempo. Correcto, y gran parte, y en esto podemos decir, y en retrospectiva, pues todos somos genios, la caída del comunismo soviético debió de haber seguido por una política que seguía enfatizando la ideología. Sin embargo, todo se depositó en la economía. En otras palabras, la noción de que la economía tenía primacía. En otras palabras, si éramos capitalistas no podíamos ser dictaduras. Eso, los chinos lo demostraron que era una falacia, pero la inversión que más se hizo fue en preparar a individuos entrenados en el mercado, sin darse cuenta que muchos de los que iban a tomar el poder, mira Putin por ejemplo, pues simplemente aprendieron a utilizar el mercado, aprendieron las reglas del juego del sistema de libre empresa, pero para utilizarlo a su favor, algo que los fascistas siempre estuvieron conscientes. Ahora déjame volver a Panamá, por favor,
Estábamos en Panamá, en la intervención de Bush en diciembre del año 89. Yo creo que fue un éxito, pleno. Desde entonces Panamá es una democracia, Panamá no tiene fuerzas militares, no ha habido golpes de Estado. ¿Has ido a Panamá? No, no he ido a Panamá. Yo sí. Y creo que muchos panameños agradecen a Bush papá por liberarlos de un narcodictador. Lo que hizo Bush papá en Panamá el año 89, ¿se podría hacer en Cuba, tu país de origen, en estos años, o en la Venezuela capturada por una narcodictadura, o son otros tiempos y ya es imposible? No, sí se puede hacer, y la razón por la cual mezclé esa explicación, esa anécdota, es porque se abandonó el concepto de que la democracia hay que defenderla, y hay que defenderla por cualquier método. Se renunció al uso de la fuerza cuando uno tiene un enemigo que está en el poder por la fuerza. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr llegar al poder con un régimen que se mantiene por la fuerza? El dictador Noriega, todos recordemos con el machete dando en el podio, diciendo que él no había quien lo sacara. Bueno, ¿fue necesario mandar comandos de la infantería de marina? No. Una operación especializada que tuvo pocas pérdidas. En Granada vimos también una acción quirúrgica que resolvió el problema y evitó que se hiciera un triángulo con Nicaragua, con los sandinistas en aquel momento, que siguen ahora porque no se hizo lo necesario. Lo que se hizo en Panamá fue justo y necesario. ¿Y en qué momento, a tus ojos, querido Julio, Estados Unidos renunció al uso de la fuerza para defender los valores democráticos, al menos en América? ¿En qué momento renunció? Quiero decir, quizá la fallida intervención del presidente Bush hijo en Irak, donde usó la fuerza para derribar a una dictadura enemiga, sospechosa además de poseer armas de destrucción masiva que luego se comprobó que no había podido desarrollar o esconder. Quizá el mal resultado de aquel uso de la fuerza militar previno a los gobiernos posteriores en este país de usar la fuerza. No, Jaime, mira, lo que pasó fue que cuando cae el comunismo soviético, tiene una mutación a través del Foro de Sao Paulo en una nueva forma de llegar al poder, precisamente utilizando herramientas democráticas. Entonces eso desarmó, los demócratas no sabían cómo enfrentar eso, porque hicieron lo que Allende quería hacer. Entonces, lo vimos llegar al poder por la vía democrática y no por las armas. Correcto. O sea, usar la democracia y luego en el poder subvertir las reglas del juego y quedarse... Correcto, pero mantener una apariencia, tolerar una oposición marginal, tolerar determinados espacios de movimiento, con el fin de que de poder decir, mira, nosotros estamos aquí por los votos, nosotros fuimos elegidos por el pueblo. Y ahí es donde está la desnaturalización de la democracia. La democracia son límites, Jaime. La democracia son límites al poder. No es el poder que porque todo el mundo votó por determinada cosa y eso te da licencia a hacer lo que te da la gana. Pero vuelvo a mi pregunta. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que los Estados Unidos usaron la fuerza militar para defender los valores democráticos? Bueno, la idea se abandona cuando se cae el comunismo soviético. No, pero yo creo que la última vez que Estados Unidos dijo vamos a invadir un país para establecer ahí una democracia fue Irak. Bueno, en Irak la idea fue el pretexto, porque yo creo que fue un pretexto el tema de las armas químicas. Salió mal. La idea era, Jaime, penetrar el islamismo radical y establecer un país que podría ser un modelo. Irak tiene numerosas fronteras, parecía como la estrategia ideal. Pero el problema es que, de nuevo, lo que ganan en la guerra muchas veces los estadounidenses tienen el defecto de que lo pierden en la paz. Pues fue un triunfo pírrico. Y yo creo que los Estados Unidos, después de aquella experiencia, que me parece que la mayor parte de la población no recuerda como una victoria. Es decir, si tú haces una encuesta, no creo que la mayoría de los estadounidenses digan la invasión militar a Irak fue un éxito, fue una gran victoria. No, se la recuerda como una operación fallida. Entonces, luego viene Obama, y Obama, por supuesto, nunca consideró usar la fuerza para liberar a los cubanos o a los venezolanos. O sea, me parece que ha quedado ahí como un trauma, ¿o me equivoco? No. Mira, podemos decir que el síndrome de Vietnam, después de tener determinados episodios exitosos en Grenada, en
en efecto, tumbar el comunismo soviético, no el comunismo, pero sí el comunismo soviético, pues proyectó a los Estados Unidos en otra esfera. El ser atacado en su suelo, o sea, no podemos minimizar, si el 10 de septiembre nos ponen una película de lo que ocurrió el 11 de septiembre, todo me hubieras dicho que exagerado, ¿qué director tiene la cabeza para haber inventado ese cuento? Y sin embargo, así fue. ¿Obama fue un buen presidente en términos de política exterior en América, de defender los valores de la libertad y la democracia en América? No, terrible. Terrible porque, y Cuba es un caso emblemático Sí, de eso, sí. o sea, dio la casa, o sea, precisamente el acercamiento, porque el castrocomunismo siempre quería establecer relaciones con los Estados Unidos, particularmente cuando se cae el comunismo soviético, Sí. pero en sus términos, o sea, que se le entendiera, se le respetara como dictadura, o sea, Sí. que se abandonara todo tipo de consideraciones imprudentes, como querer que no arrastren mujeres por el piso, que las personas pues no se vayan a decir una cuestión que pudiera lastimar la imagen del gobierno, retar, contestar el gobierno. Entonces, el presidente Obama les dio todo sin exigir absolutamente nada. Tiró por la ventana para afuera todo concepto de derechos humanos. Sí, o sea que fue un mal presidente en términos de la promoción de los valores democráticos. Ahora, En todas partes del mundo, en Irán, el acercamiento que tuvo con Irán desestabilizó a favor del islamismo radical chiita, sí. de manera Sí. que fue un agente de Fue muy blando, ¿no? Con nuestros enemigos, ¿no? blando, y yo te diría que escoger muy bien, porque por ejemplo Egipto, que no es una democracia, sin embargo, el gobierno de Al-Sisi No, es una dictadura militar, claro. sí ha combatido Bueno, es un el aliado islamismo de los radical. Estados Unidos, Es un gobierno claro. autoritario, pero supo, o sea, enfrentar el propio islamismo radical que los Estados Unidos pues Sí. quiere confrontar. Entonces, sin embargo, le dio la espalda a favor de la dictadura de los ayatolás. Tenemos que ir a la publicidad, querido Julio. Luego de la pausa te voy a preguntar esto, ¿no? Porque yo soy un discípulo de Churchill. Es decir, yo creo que a la democracia hay que defenderla usando la Totalmente. fuerza. Usando la fuerza. Y que a los enemigos de la libertad hay que denunciarlos y hay que combatirlos a menudo usando la fuerza. Correcto. Entonces, si Putin, que es un dictador, se anexó Crimea, porque está en su barrio, en su zona de influencia, y nadie dijo nada. Bueno, algunas protestas diplomáticas. ¿Por qué el presidente Trump no podría decir, tú te has fagocitado Crimea? Mira, Cuba, que está aquí, a 80 o 100 millas, Cuba es mi problema, ¿ok? Es mi problema. Ustedes se metieron durante décadas y yo voy a ser el presidente de Estados Unidos que voy a liberar Cuba. Punto. No se discute, ya está. ¿No? Y se hace en 3 días, por supuesto. Te voy a preguntar si eso Perfecto. sería posible después de la pausa. Regresamos con el gran Julio Schilling. Ya volvemos.